¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Elche de Eder Sarabia, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC25. Este Elche de Eder Sarabia es un equipo que apuesta mucho por la posesión de balón, con posesiones muy largas, pacientes, moviendo el balón de lado a lado y en muchas ocasiones incluso parando el juego, teniendo el completo y absoluto control del partido y a partir de ahí progresando siempre con movimientos bien organizados. Así que, como podéis ver, la formación utilizada va a ser un 4-1-4-1, que va a ser el sistema defensivo del equipo para hacer la presión arriba, sobre todo de recuperar el balón, que realmente es como si fuese una especie de 4-3-3, que cuando recuperen el balón realmente se mantiene este 4-3-3, pero realmente en muchas ocasiones se pueden ver a los laterales metidos un poco por dentro en muchas ocasiones para dar apoyo al medio del campo y dominar mejor el encuentro. Entrando a la salida de balón, que es muy importante en este equipo, realmente es un equipo que siempre trata de sacarla desde atrás y algo que se puede ver mucho cuando la están sacando es como Febas, que es el pivote defensivo, se puede, una vez lo encuentran, como es un jugador rápido en conducción y pequeñito, una vez consigue controlar el balón, gira y hace conducciones rápidas para romper la presión del equipo rival y así después ya progresar y por ejemplo jugar con Mendoza en el lado izquierdo y romper ya el medio del campo rival y poder progresar hacia el campo rival. Algo que se puede ver muy habitualmente en los partidos del Elche son posesiones donde el equipo tiene la posesión en el centro del campo prácticamente, un poco más atrasado entre los centrales y en algunas ocasiones no tienen pase adelante para progresar, pero tienen al portero que está muy adelantado y juegan con él hacia atrás y una vez juegan con él, el portero espera a que llegue la presión del equipo rival y una vez llega juega con uno de los centrales o con el pivote y van encontrando siempre al hombre libre para progresar el balón. Matías Dituro. Otro de los elementos clave cuando tienen estas posesiones en el centro del campo son los centrales, y es que en muchas ocasiones se puede ver como tanto Gruber como Diaby o Vigas, que son los más habituales, conducen un poco hacia adelante y buscan pases altos al espacio o al pie, dependiendo de la posición del jugador, para los extremos que están completamente abiertos y con estos pases cruzados pueden recibir y progresar o avanzar en el juego. Jan Oblak stands between the posts. Nahuel Molina plays with Javi Galán in the... Otro de los elementos clave en el ataque del Elche son los laterales, y es que una jugada que se puede ver muy habitualmente es que cuando los extremos consiguen recibir abiertos en campo rival ya para una posición de poder poner el centro, si tienen un rival delante lo que buscan es un pase atrás al pico del área donde justo detrás tienen a su lateral de su banda, en este caso Salinas o Núñez por la derecha, y ya Josan, por ejemplo, le pone el pase atrás al pico para Núñez y Núñez puede poner ya el centro para la llegada de todos sus compañeros al remate. Josan. Will he play it in? That's a good looking pass. Due a good intervention. It needs an accurate cross. And a decent delivery. Well, nothing comes of it. Otro de los movimientos muy habituales en los laterales es que cuando recibe el extremo completamente abierto, en muchas ocasiones, sobre todo Salinas, hace rupturas por dentro para hacerse 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival y es Santiago el que le pone el pase a la zona indefendible para el lateral y el lateral puede poner ya el centro para sus compañeros. A midfield five with a mixture of qualities and a front player who... Still level here, but the pressure escalating. Will it happen for them? En otras ocasiones puede aprovechar esta ruptura del lateral para distraer al defensa y él recortar hacia adentro y poder buscar un tiro al segundo palo o a puerta. Y es que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, en algunas ocasiones, tanto Santiago como Josan pueden hacer conducciones hacia adentro o simplemente un movimiento diagonal hacia adentro y cuando en la banda no hay nadie, aunque los laterales los tengamos por dentro, van a
interpretar que están por dentro y ellos van a ser los que den la amplitud por fuera, doblen por fuera y puedan sacar un centro peligroso para sus compañeros. Giving it away. It might be on for them. And teammates to play it to. En el caso de Núñez, lateral derecho, en algunas ocasiones se puede ver cómo hace una función más de lateral invertido, casi de pivote, donde cuando el equipo está girando el balón, él está cerca de Febas y cuando se lo giran puede ahí recibir en el centro del campo prácticamente y filtrarle un pase para Nico más adelantado o abrírsela al extremo. Nicolás Fernández. Cross fired over. Y uno de los jugadores claves de este equipo es Nico Fernández en la media punta derecha, donde cuando el equipo consigue encontrarlo entre líneas es un jugador muy peligroso y muy creativo que tiene la capacidad de o lanzar desde ese borde del área o en algunas ocasiones se puede ver como el delantero centro Álvarez le hace desmarques al espacio y él le filtra los pases para poder definir la jugada. Well, a passing sequence that's easy on the eye. Y es que este equipo no simplemente es el ataque posicional tan bueno que tiene, sino también la presión tanto en saque de puerta del equipo rival como la presión tras pérdida. Y es que cuando el equipo rival está sacando el balón suelen ser muy agresivos y recuperan muchos balones ahí arriba para poder definir las jugadas y generar así ocasiones de gol. Y es que Agustín Álvarez, delantero centro, también es importante en el equipo y se puede ver en muchas ocasiones como el equipo cuando está progresando en el balón, tanto en campo rival como en campo propio, se apoya en él con un pase filtrado para él y él puede descargar o girar el juego hacia el otro lado para seguir progresando y generar o una transición o un progreso en el juego. Así que vamos a pasar a los roles y al portero de Ituro le pondremos guardameta creativo, importante creativo para que avance y se ponga en una situación mucho más elevada del campo y podamos hacer esas esperas del equipo rival para que presione y nosotros salir con el balón jugado. A los dos centrales, defensa con toque porque queremos que progresen cuando tengamos el balón y no se queden muy atrás. Lateral derecho, lateral invertido equilibrado porque a Núñez sí que lo veremos un poco más en zonas del centro del campo en algunas ocasiones, pero aún así también cuando Josan esté por dentro él va a doblar por fuera. Y a Salinas le hemos puesto carrilero apoyo porque también va a ser un jugador que pueda desdoblar por dentro y por fuera, pero no va a estar tan céntrico como está Núñez. A Febas le pondremos pivote organizador defensivo, va a ser un pivote el que va a dar constantemente salida para progresar el balón, pero también ofensivamente nos va a dar, y a Mendoza organizador ofensivo, lo que vemos más avanzado, con Nico Fernández organizador movimiento libre, porque es un jugador con mucha libertad que puede aparecer en cualquier lado y puede ser un poco la estrella del equipo. A Josan le pondremos extremo equilibrado, queremos que dé abertura y amplitud por banda derecha, y a Yago Santiago, extremo equilibrado también por banda izquierda. Con finalmente Agustín Álvarez, cazagoles y apoyo, porque queremos que tenga movilidad, también caiga y ofrezca salida a los compañeros. Así que esta sería la vista con balón, como podéis ver es una especie de 2-3-5 ofensivamente, y en estilo de creación hemos puesto pases cortos, vamos a ver muchas combinaciones, y en planteamiento defensivo agresivo, porque queremos presionar muy arriba al hombre en muchas ocasiones, por tanto vamos a tener que ser muy agresivos. Como podéis ver en pantalla está el código de la táctica, pero también en la descripción os lo voy a dejar para que lo podáis copiar. Así que hasta aquí el vídeo del Elche de Eder Sarabia y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.